Entre bendiciones y riesgos, especial de Blue Radio para Semana Santa. Estás escuchando La tecnología entre bendiciones y riesgos, especial de Blue Radio para Semana Santa. Bueno, y para entender un poco más a toda esta problemática de la inteligencia artificial, nos acompaña a esta hora Alex Jaimes, quien es experto y director de inteligencia artificial en Dataminer, una empresa de tecnología dedicada a desarrollar este tipo de softwares. Alex, bienvenido a Blue Radio. Gracias. Bueno, Alex, estar acá. Yo quería empezar preguntándole a usted cómo entender pues esta revolución del uso de inteligencia artificial en las actividades cotidianas e incluso como mero entretenimiento. Hace poco hablábamos de, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para generar imágenes, estudio Ghibli. No sé si usted vio esa tendencia. Sí, claro. Bueno, yo creo que es una tecnología que se puede utilizar en cualquier cosa casi, y lo que quiere decir es que yo creo que va a impactar todas las industrias, absolutamente todas, y todas nuestras actividades diarias, desde la parte industrial hasta la parte de uso personal, y yo creo que a medida que va pasando el tiempo vamos a ver más y más aplicaciones de esa tecnología base, no solamente el impacto no solamente va a ser en que la producción de muchas cosas va a ser mucho más rápida y más eficiente, por lo tanto más económica. Eso baja los precios y ayuda a que el acceso a los elementos sea más fácil. O sea, al bajar los precios, más gente puede acceder a ciertos productos y ciertas cosas. Entonces, claro. Va a tener un impacto grande. ¿Y el impacto ambiental dónde queda? El impacto ambiental. Ambiental. Sí. Claro, hay un impacto ambiental importante, pero yo pienso que los modelos que se utilizan hoy en día son bastante grandes en su mayoría y hay mucho por optimizar. Entonces yo creo que eso va a mejorar. El problema es que a medida que se van optimizando y se van mejorando, más gente los va a utilizar. Entonces va a haber como dos caras de la moneda. Por una parte, va a haber más impacto porque va a haber más uso, van a ser más eficientes, entonces el impacto va a ser menor, pero por otro lado van a tener un impacto importante en la producción de bienes, en la eficacia del trabajo, en todas las tareas que hacemos. Entonces el costo total, yo creo que si uno mira cada uno de esos elementos, al final va a ser más bajo, aunque el impacto ambiental pueda ser alto. Si somos inteligentes y utilizamos esa misma tecnología para resguardar el ambiente y para hacer cosas que nos ayuden en ese sentido, también puede tener impacto positivo. Claro, Alex, hace un rato hablábamos también de esa delgada línea ética que existe precisamente en el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cuál es esa línea, sí? O cómo diferenciar entre lo correcto que debería o hasta qué punto es posible usarse la inteligencia artificial, porque por ejemplo le expongo un caso que yo vi personalmente. Hace poco fui a una universidad aquí en Bogotá y vi cómo estudiantes de medicina aplicaban inteligencia artificial para hacer sus trabajos, y estudiantes de medicina que pues claro están estudiando para salvar vidas en un futuro, en 5, 6, 7 años. Entonces, ¿cómo diferenciar o cómo hacer ese tipo de inteligencias funcionen de verdad en la vida de las personas y no sirvan como una herramienta que al final y al cabo nos va a perjudicar? Yo creo que es una pregunta complicada porque los sistemas éticos, y no es que yo sea un experto en ética, pero los sistemas éticos realmente son subjetivos y varían de país a país y de cultura a cultura. Entonces esa es la primera observación. Por una parte, lo ideal es que estos sistemas respeten esas normas culturales y sociales dentro del contexto en el cual se implementen y se desarrollen. Por otro lado, también pueden descubrir problemas éticos ya existentes en la sociedad y sesgos que ya existen en la sociedad. Pero hay muchos casos en los que es subjetiva esa decisión de si algo es ético o no ético. Hay un diagrama muy famoso donde va un carro por una autopista o por una calle y el carro tiene un problema mecánico y tiene la opción de matar a un viejito o a 3 jóvenes o a un niño. Okay. ¿Cuál es peor? Okay. ¿Cierto? No es claro cuál es la respuesta que es. Ahora,
A pesar de eso, yo creo que sí hay guías éticas, sí hay principios que debemos seguir y generalmente eso seguirían las guías, los principios éticos que se utilizan en una sociedad en particular, ¿no? Y para cerrar este espacio, ¿hacia dónde vamos entonces? Yo creo que vamos a un mundo bastante complicado donde la inteligencia artificial nos va a ayudar a aprender mejor, a tener mejor medicinas, a comprar mejor, a que las cosas sean más baratas, más eficientes y que muchas cosas van a ser automatizadas. También donde cada vez más nos vamos a interactuar con sistemas de inteligencia artificial sin realmente ser conscientes de que no son personas. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que todos tenemos que educarnos, aprender a usar esas herramientas, tratar de entender cuáles son las limitaciones y poder tomar nuestras decisiones de acuerdo a lo que más nos convenga y utilizar lo que nos da la inteligencia artificial como un apoyo, más que completamente darle el control a estos sistemas, y en algunos casos vale la pena hacerlo. Yo hice una charla de TED en Roma hace un par de años donde hablo de eso, que hay casos en los que uno le da el control completamente al sistema y está bien, no pasa nada, porque si se equivoca no es gran cosa, pero hay otros casos en los que la decisión tiene que tomarla un ser humano, a veces con apoyo del sistema, a veces ese apoyo es simplemente una recomendación. Entonces hay muchos niveles de caso. Y yo creo que depende del caso de uso y dependiendo de cómo se esté usando, uno debe tener conciencia de qué está haciendo el sistema y qué debe hacer uno, qué deja que el sistema haga, cuáles son las limitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Alex es experto en inteligencia artificial. Hacemos una pausa y ya volvemos para hablar del uso de esta tecnología en las empresas y su impacto laboral. Estás escuchando La Tecnología entre bendiciones y riesgos, especial de Blue Radio para Semana Santa. Momento de hablar de tecnología aquí en Blue Radio y contactamos a Juan Manuel Mesa, él es gerente de IBM Colombia y Technology Leader de Colombia, Venezuela y la región Caribe. Juan, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Camilo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos para hablar de un tema bastante interesante, la presencia de la inteligencia artificial, algo de lo que se habla mucho, que también se aborda con mucho miedo, con mucho tabú y que hay que aclarar. Juan Manuel, comencemos primero por cómo está Colombia en materia de penetración de la inteligencia artificial, de implementación de esta herramienta. Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial en Colombia y también en los países de la región andina ha tenido un boom importante hace 2 años cuando explotó un poco nuevamente la inteligencia artificial en el mundo con los chatbots. Sin embargo, la inteligencia artificial IBM viene hablando de inteligencia artificial hace más de 50 años y hemos estado presentes en todo ese desarrollo y en toda esa transformación que ha tenido la inteligencia artificial partiendo de análisis predictivo, análisis de datos para poder predecir algunos temas. En Colombia hemos venido trabajando y se ha venido trabajando mucho con inteligencia artificial desde el punto de vista de análisis predictivo de datos, o sea, grandes conglomerados de datos en los cuales tú los analizas y te permite dar conclusiones referente a qué es la mejor decisión por tomar. Ahora, si hablamos ya un poco más específico de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, yo creo que hoy las empresas de Colombia están enfocadas, más o menos un 46% de los CIOs en Colombia ven la inteligencia artificial como una oportunidad importante de trabajo, ven la inteligencia artificial como que tiene que estar definitivamente dentro de sus agendas de trabajo, aunque tenemos más o menos el 64% de esos CEOs afirma que la inteligencia artificial pues va a depender más de la adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente, si bien está en la carpeta de muchos CEOs y CEOs en Colombia, la adopción es muy baja todavía. Sí se están empezando a trabajar, sobre todo en muchas empresas, porque una cosa es hablar de inteligencia artificial a nivel de usuario final, por ejemplo, que tú o yo la podamos usar para consultar cualquier inquietud que tengamos, pero a nivel empresarial todavía la adopción es baja.
Sin embargo, yo creo que más del 46%, entre el 46 y el 50 lo tienen en las agendas tanto en el 2024 como en el 2025, de manera que las empresas están empezando a instalar modelos o algoritmos o modelos fundacionales de inteligencia artificial de diferentes marcas para empezar a implementarlo. De manera que yo creo que estos 2 años que hemos tenido, 24 y 25, ha habido mucha inversión de las empresas. Todavía no vemos el retorno de inversión de lo que estás invirtiendo para implementar inteligencia artificial, pero seguramente es una tendencia que va hacia ese lado, y yo creo que Colombia está en un buen camino de implementación comparado con muchos países de la región. Si la adopción todavía es demasiado baja, ¿qué es lo que no convence a las empresas todavía para encontrar ese camino de implementar la inteligencia artificial full? Claro, eso es una muy buena pregunta. La verdad es que uno de los temas que más los inhibidores es un poco el conocimiento. Una de las, podríamos decirlo, paredes que impiden que se pueda instalar la inteligencia artificial es el conocimiento, y es una de las tendencias en este 2025. Es la alfabetización de los empleados y que entiendan realmente cómo puede ser productiva la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos en Colombia un reto importante en capacitar a toda nuestra fuerza operativa y fuerza comercial para que de alguna manera entendamos cómo podemos utilizarla. La inteligencia artificial viene para hacer el bien, viene para quedarse. Si uno la enfoca dentro de un contexto un contexto positivo, una que sea ética, que sea disciplinada, que los datos que alimenten la inteligencia artificial sean datos limpios, de manera que en ese momento yo creo que con una buena adopción, un buen entrenamiento, las empresas empiezan a incursionar en ese tema. Pero yo creo que esas son las principales barreras, Juan. Hay que enseñarle más a la gente cómo utilizarla, y sobre todo las empresas, porque tú sabes que exponer los datos de una empresa sí genera puede hacer un daño reputacional o un daño que después sea lamentable. Entonces, ese puede ser los inhibidores más grandes que yo encuentro en este momento. ¿Existe ese riesgo de ciberseguridad de que esos datos se filtren? ¿O hay alguna barrera que impida que se filtren esos datos haciendo un buen uso de la inteligencia artificial? ¿O es un arma de doble filo? Claro, efectivamente. O sea, el uso de la inteligencia artificial también tiene mucha exposición desde el punto de vista de seguridad informática. Hoy en día hay opiniones, por ejemplo, referente a Bring Your Own AI. O sea, tú, yo, todo el mundo utiliza un teléfono inteligente, un smartphone, en los cuales usted empieza a utilizar muchas aplicaciones con inteligencia artificial que exponen tus datos, primero tus datos como persona, a muchas fuentes, porque al tú exponer tus datos es probable que se vayan a juntar en otros algoritmos que se están utilizando para entrenarse. Entonces al final tú vas a compartir tus datos al mundo exterior, y el hecho que tú los tengas ahí también puede llevar a que exista un riesgo para las empresas. Las empresas se preocupan por hacerla de una manera legal, ética, siguiendo posiblemente los futuros marcos legales que vaya Colombia a implementar, pero sin duda alguna, a medida que más se use inteligencia artificial generativa, la exposición de ciberseguridad es grande, y las empresas tienen que tener la capacidad primero de salvaguardar sus datos, de protegerlos y no exponerlos, pero también desde el punto de vista personal, como tú o yo, es importante no exponer los datos en muchas de estas aplicaciones, porque los ciberdelincuentes sin duda están siempre prontos al acecho. ¿Cuál es la diferencia?
usted ha hablado en esta entrevista de dos conceptos, inteligencia generativa y conocimiento predictivo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos en medio del desarrollo de la inteligencia artificial? Pues mira, normalmente puedes generar un algoritmo el cual se entrena para que te dé respuestas específicas sobre datos puntuales, sí, y tú le preguntes y él tenga la capacidad de responder basado en unas respuestas muy bien etiquetadas, en un documento muy bien planeado. Cuando el algoritmo se entrena y tiene esa capacidad de responder, estamos hablando de una inteligencia artificial. El tema, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, es que ese algoritmo aprende de lo que ya ha generado, ¿me entiendes? Entonces, si el algoritmo de inteligencia artificial generativa aprende de videos, fotos, textos, documentos, bases de datos que ya han sido tratados por él, y lo que él está haciendo es generar nuevo contenido a partir de lo que él ya aprendió, es lo que conocemos con inteligencia artificial generativa. Es decir, es generar mucha capacidad de contenido basado en lo que un algoritmo ya aprendió, que es muy diferente al análisis que se hacía antes, que eran algoritmos muy puntuales, donde analizaban una secuencia de datos y te daban una respuesta puntual acerca de esos datos dentro de ese documento, dentro de esa cantidad de información que tenías. Entonces sí hay una diferencia, se siguen usando las dos, pero yo creo que la generativa pues está tomando una velocidad de aprendizaje muy alto. Hay una palabra clave en esta entrevista, regulación. ¿Para dónde vamos en ese sentido? Pues mira, es un tema importante. Yo creo que Colombia todavía está en ese proceso de ver cuál es el marco de regulación que va a regir aquí en Colombia. Ya se están haciendo muchos acercamientos desde el mundo de tecnología y las empresas de tecnología que están localizadas acá en Colombia también, y se han hecho reuniones para poder mirar cuál es el mejor marco a seguir, si es un marco o una política como se hace en Estados Unidos o en Europa, pero precisamente estamos en eso, y yo creo que estamos surgidos también porque ese marco teórico esté claro, para poder legalizarla y que se use de una manera responsable, y sobre todo de una manera ética, puntualmente para hacerle el bien y no enfocarla en buscar hacer cosas que no se deben también, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos claves que IBM podría recomendar para sacar el mayor provecho de la inteligencia artificial? Mira, yo creo que uno de los aspectos más importantes es que la inteligencia artificial es abierta, y eso es algo fundamental que en IBM hacemos con nuestra plataforma Watson X, que es la plataforma que utilizamos de inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir eso, Juan? Que cada vez que tú crees un modelo fundacional o un algoritmo utilizando los famosos LLMs, es que tú puedas utilizar cualquier modelo fundacional o un Large Language Model, puedas utilizar cualquiera de los que están en el mercado, que hay muchos, cada vez hay más. Hay muchos que se han entrenado con billones de parámetros, otros con 7, otros con 70, otros con 100 billones de parámetros. Pero al final es que el caso de uso que tu empresa necesite, tú lo puedas utilizar y no tengas que estar amarrado a una tecnología de inteligencia artificial. Eso es lo principal que IBM lo hace, y con su plataforma Watson X hace eso. Puedes utilizar modelos fundacionales como Beta, Meta, Llama, hay muchos. Nosotros tenemos nuestros propios, se llama Granite. Yo creo que ese es un punto. Y el segundo punto es que no debe haber sesgos en la inteligencia artificial. O sea, realmente tenemos que utilizarla de una manera que el algoritmo responda correctamente. Tiene que haber una capa de gobierno. Yo creo que es el segundo factor más importante que nosotros promovemos en IBM. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que tú o tu empresa tenga muchos algoritmos funcionando en diferentes casos de uso, ¿sí?
¿quién va a ser la capa de gobierno que los administre? Porque algunos algoritmos, ¿qué harán? Unos hay que actualizarlos, otros van a hacer un drifting o van a alucinar y van a empezar a responder cosas que no son. Entonces tienes que tener una capa de gestión de inteligencia artificial para poder administrarla, y de esa manera una empresa puede hacerlo de buena manera. Por eso hablamos del CAIO. Hoy puede haber un officer de inteligencia artificial que se encargue de las políticas y de la administración de los algoritmos para que funcione de buena manera y para que sea productiva y genere eficiencias en los procesos de la empresa. Entonces, yo creo que esos dos son los factores más importantes que desde IBM promovemos, que sea abierta, disciplinada, ética y que tenga una capa de gobierno para poder gestionarlo. En medio de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, se crea una preocupación para el ser humano, y es: la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. ¿Qué se le puede decir a la gente que está pensando así? Mira, Juan, yo creo que la inteligencia artificial no vino a quitar puestos de trabajo. La inteligencia artificial vino a ser un complemento para hacer más eficientes las tareas en una empresa. ¿Qué va a hacer? Va a ser un complemento para el humano. Porque si yo introduzco inteligencia artificial para hacer procesos más eficientes, hacerlos más rápidos, procesos repetitivos. Por ejemplo, si tú tienes que responder algo constantemente, por ejemplo en un call center, de las preguntas más básicas que hacen a la hora de preguntarte, eso lo puede responder un algoritmo de inteligencia artificial. Cuando ya entramos un poco más en detalle o se pone un poco más compleja las preguntas, lo deriva un humano. Pero la cantidad de preguntas que puede responder va a hacer que las empresas sean mucho más eficientes. Por eso yo definitivamente creo que vino para quedarse, pero vino para complementar en estos momentos de la historia, a complementar al humano y hacer más eficiente el trabajo. Juan Manuel, así es, muy gentil por su tiempo. Es Juan Manuel Mesa, gerente de IBM Colombia y Technology Leader Colombia, Venezuela y la región Caribe. Muchísimas gracias por su tiempo. No, Juan, gracias a ti por la invitación y siempre atentos desde IBM para conversar de estos temas tan interesantes que hoy están en boca de todo el mundo. Estás escuchando La Tecnología entre bendiciones y riesgos, especial de Blue Radio para Semana Santa.